Buenas tardes, compañeros y maestra. Somos el equipo 5 y a nosotros nos tocó eh, lo que es código genético. El código genético es el sistema utilizado por las células vivas para traducir la información almacenada en el ADN a proteínas. El código genético consiste en tripletas de bases nitrogenadas llamadas codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico. El orden de estos codones a lo largo del ARN mensajero determina el orden de los aminoácidos en la proteína. ¿Pero qué es el código genético? El código genético es un conjunto de instrucciones presentes en los genes de los seres vivos, como los humanos, que determinan las características y funciones de cada organismo. Está compuesto por una secuencia de nucleótidos en el ADN, que se traducen en la formación de proteínas esenciales para el funcionamiento celular. El código utiliza un sistema de letras llamados codones que responden a combinaciones específicas de tres nucleótidos, y cada codón indica la importancia de un aminoácido particular en la síntesis proteica. Este código es fundamental para la herencia de las características y la diversidad biológica. La estructura del código genético. El ADN está formado por dos cadenas largas que se enrollan entre sí como una espiral. En cambio, el ARN está compuesto por una única cadena con estructura lineal y de menor longitud. El alfabeto del ADN y ARN no son exactamente iguales, ya que el ADN está formado por la adenina, la timina, guanina y citosina, como se presenta en la imagen, y el ARN solo lo cambiaremos por la timina y se sustituirá por el uracil, como se muestra en la imagen. Ahora hablaremos del desciframiento del código genético. En 1959, Severo Ochoa ganó el Premio Nobel por los estudios sobre la síntesis del ARN intermediario entre ADN y proteínas. Su trabajo la había puesto a la cabeza de una de las búsquedas más importantes que había conocido la ciencia, la clave del código genético. Sin embargo, a principios de los años 60, un recién llegado al campo, el profesor Marshall Niven, pondría a prueba el genio español Severo Ochoa, lo cual lleva que en 1961 el estadounidense Marshall Niven comenzó a descifrar el código genético junto con su colega Govind Khorana. Fueron capaces de identificar los tripletes de nucleótidos que codificaban aminoácidos específicos. Su éxito se debió a dos innovaciones experimentales: una manera de generar moléculas de ARN mensajero artificial con consecuencias específicas y conocidas. Un sistema para traducir ARN mensajero en polipeptidos fuera de la célula. Un sistema libre de células. El sistema estaba compuesto de citoplasma, de células lisadas de E. coli, lo cual contiene todos los materiales necesarios para la traducción. Codones de inicio y determinación. Un codón de inicio es una secuencia de ARN de tres nucleótidos. En el ADN se encuentra codificado en el triplete la timina, adenina y citosina. Por otra parte, el ADN queda como adenina, uracil y la guanina. Ahora, un codón de terminación es una secuencia de tres nucleótidos que señalizan una parada en la síntesis proteica de una célula.
hay 64 codones diferentes, 61 especifican aminoácidos y 3 son codones de terminación. Por ejemplo, UAA, UAC y UCA. Tabla de código genético. Es una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. Esta tabla se muestra todos los tipos de codones posibles y los aminoácidos a los que pertenecen. Entonces, como ya mencionamos, los codones son agrupaciones de 3 nucleótidos, no más ni menos, y cada 3 nucleótidos, gracias a los mecanismos de traducción, colocan un aminoácido u otro. Entonces, ¿cómo se lee? Tenemos como ejemplo el codón AUC. Se lee a partir de la primera letra que está hacia la izquierda. El primer nucleótido es el adenina, el segundo el uracilo en la parte de arriba. En la segunda base se localiza de color naranja y el primero se localiza en la primera base extremo 5', que es la adenina de color amarillo. La tercera se busca dentro del recuadro, que se busca el codón AUC, que da como resultado el aminoácido isoleucina. Ahora hablaremos de las características. En 1961, Francis Crick y Sydney Brenner describieron el código genético detallando sus características principales, que hasta hoy en día siguen siendo vigentes. Son los siguientes. El código está organizado en tripletes o codones. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 nucleótidos, un triplete determina un aminoácido. La siguiente característica es el código genético es degenerado. Existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede codificar más de un triplete. La siguiente característica es el código genético es no solapado o sin superposiciones. Esto quiere decir que un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. La siguiente sería la lectura es sin comas. Esto quiere decir el cuadro de la lectura de los tripletes se realiza de forma continua, sin comas o sin que exista un espacio en blanco. Y la última sería la última característica, el código genético nuclear es universal. ¿Qué quiere decir? Que el mismo triplete en diferentes especies codifican para el mismo aminoácido. La principal excepcional a la universalidad es el código genético mitocondrial. Y ahora vendría el proceso del código genético, que se hace por medio de dos pasos, que es la transcripción y la traducción. La transcripción es el proceso mediante el cual la información genética en el ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. A este proceso pasa cuando la adenina del ADN se empareja con el uracilo en el ARNM en lugar de la timina. La traducción es el proceso en el cual la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARN mensajero se utiliza para sintetizar una cadena de aminoácidos, formando así una cadena proteica o polipéptido. En conclusión, podemos decir que el código genético es un sistema de mensajería o paquetería entre tripletes de bases nitrogenadas del ADN a ARN mensajero y aminoácidos que permiten la traducción de información genética a proteínas funcionales. Muchas gracias por su atención.